De nuevo visitamos el Partido Liberal Colombiano y esta vez entrevistamos en Data y FX Televisión y elespectador.com al doctor Alfonso López Caballero. Hablamos un poco sobre crisis económica mundial, también sobre tipo de cambio en Colombia y por supuesto sobre la consulta interna del Partido Liberal. Los invitamos a ver esta entrevista. Siguiendo con la serie de especiales sobre las propuestas de los candidatos a la presidencia de Colombia para el 2010, hoy nos acompaña el doctor Alfonso López Caballero, precandidato por el Partido Liberal a las elecciones del 2010. Doctor Caballero, bienvenido a Nacional de Valores, gracias por atender la invitación de Data y FX y elespectador.com. Pues muchas gracias, César, un gusto estar con ustedes y muchas gracias por esta oportunidad, por estar con su teleaudiencia. Bueno, doctor, primero iniciemos hablando de la crisis internacional. ¿Cómo califica el manejo que le ha dado a este evento tanto el Banco de la República como el Gobierno Nacional? Bueno, el Banco de la República fue prudente en el pasado, manteniendo las tasas de interés en un nivel en que muchos reclamaban porque fueran más bajas, y eso es lo que hoy le da cierto margen de maniobra a la política monetaria. Hay un pequeño margen de maniobra que puede utilizar el Banco de la República bajando las tasas de interés para estimular la inversión y de esta manera, de alguna manera, compensar los efectos de la crisis por la caída del sector externo. En cuanto al gobierno, el gobierno tiene un problema fiscal grande porque los gastos, como es bien sabido, son inelásticos, ellos se mantienen ahí y en cambio los recaudos han caído por efecto de la crisis, lo cual está afectando el déficit fiscal que se está acercando ya a niveles peligrosos del 4%, y eso limita la capacidad del gobierno para utilizar la política fiscal como un elemento anticíclico. Frente a esa principal problemática, ¿cómo asegurar la sostenibilidad fiscal en momentos en donde la economía requiere un mayor impulso? Bueno, ese es un problema grave que tendrá que enfrentar el próximo gobierno, porque si se sigue por la vía de aumentar el gasto público o incluso de sostenerlo, eso va a tener un efecto sobre el déficit, lo cual a su turno puede tener consecuencias inflacionarias. Por eso se está diciendo que el próximo gobierno inevitablemente va a tener que enfrentar el problema de los recaudos y hay algunos sectores que están hablando de hacer permanente el impuesto al patrimonio. Como próximo gobierno, ¿qué alternativas ve para solventar este déficit que heredaría del gobierno Uribe? Bueno, yo creo que ese es un tema que hay que madurar, hay que asegurar que los sectores más vulnerables no se ven afectados por los efectos de esta crisis. Alguna medida fiscal habrá que tomarse y no es fácil políticamente. Dentro de las opciones sugeridas por algunos analistas está el aumento del impuesto de la renta del 33 al 34%, el incremento también de las tarifas del IVA y algunos casos, como bien lo mencionaba, el mantenimiento del impuesto al patrimonio e incluso reducir la base gravable de este impuesto. ¿Qué piensa de esas alternativas? Bueno, yo francamente a estas alturas no quisiera especular sobre ese tema. Simplemente dejar anotado que será necesario tomar alguna medida y que políticamente no es fácil. Hablemos ahora de este tema de anticrisis, o sea, un plan anticrisis. Ya sabemos que está un poco limitado por los difíciles momentos que vivimos fiscalmente, pero debería seguir orientado hacia aumentar la base exportable, es decir, mirar los mercados externos, o deberíamos empezar a mirar cómo podemos realizar un poco más de inversión o de fomentar el ambiente para la inversión interna en Colombia. La capacidad para aumentar la base exportable está limitada por la misma naturaleza de la crisis. Nuestros principales socios comerciales son los que más afectados se han visto, los Estados Unidos, Venezuela, por la caída del petróleo, aunque últimamente ha estado subiendo. Me parece que la respuesta tiene que estar dentro del país, sosteniendo la demanda interna. Y eso, como usted sabe, la demanda consta de 4 elementos: el consumo, la inversión, el gasto público y el sector externo. Al caer el sector externo se puede compensar subiendo cualquiera de los 3. Claro que eso tiene sus dificultades y sus riesgos, pero la inversión puede ligeramente aumentarse con hacer más atractivas las tasas de interés, para lo cual tiene un margen de maniobra el Banco de la República. Y el gasto público también se puede aumentar, pero corriendo el riesgo de incurrir presiones inflacionarias. En algún momento vamos a tener que, si la situación continúa, que con mucho cuidado
acercarse a ese tipo de solución. ¿Cuáles serían las prioridades de su gobierno en materia económica? Ya vemos que una podría ser aumentar el tema del consumo privado. ¿Qué otras alternativas observaría en materia económica? Bueno, a mí me parece que las grandes expectativas para Colombia en materia económica hacia el futuro están en la integración con la economía mundial, en la llamada globalización. Los pactos de libre comercio tarde o temprano se van a suscribir, puede que no sean ideales en ciertos aspectos, pero nos van a permitir ingresar a los mercados más importantes del mundo, que son el mercado europeo y el mercado de los Estados Unidos, en circunstancias ventajosas en el sentido de que se considera producto colombiano de origen a productos que no necesariamente tienen que tener el 100% de componente colombiano, por un lado. Y por otro lado, hay un elemento político que va a favorecer mucho a Colombia, y es el mal ambiente frente a la empresa privada que hay en los países vecinos. Eso está induciendo, por un lado, a los hombres de negocios de Venezuela, del Ecuador y de países parecidos a traer sus capitales a Colombia y establecerse en Colombia. Y por otro lado, las grandes inversiones extranjeras yo creo que se sienten mucho más a gusto en un ambiente como el colombiano, respetuoso de la propiedad privada y que estimula y aprecia la empresa privada, que en los países que están optando por la vía de la estatización de la economía. Doctor López Caballero, hacemos una pausa y ya regresamos con la segunda parte de la entrevista.